Hermanas, en esta hora les saludo en el nombre del Señor a cada una de ustedes, hermanas, deseando muchas bendiciones para cada una de ustedes. Hemos llegado a este momento nuevamente de nuestra reunión y quiero darles, hermanas, la bienvenida con una lectura bíblica que dice así, el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Deseamos muchas bendiciones, hermanas, que esta reunión sea de mucha bendición para nosotros porque estamos estudiando el libro. Bienvenidas, queridas hermanas. Y ahora doy paso al estudio de nuestra hermana Marcela, que Dios la bendiga. Buenas tardes, hermanas. Nos encontramos otro martes nuevamente reunidas para poder escuchar un nuevo capítulo de este hermoso libro del año que estamos estudiando, ya que les recuerdo se llama Un mensaje. Bueno, hoy día vamos a estudiar el capítulo 4 y 5. Capítulo 4 se llama El corazón del Padre y tiene su base bíblica en Salmos 91, 4, que dice así: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Este versículo nos dice, ¿cierto?, que no estamos solos o solas y que Dios está a nuestro favor y que nos protege. Quisiera partir diciendo lo que la autora plantea, ¿cierto?, como una pregunta. Dice, ¿con cuánto amor observas y amas a tus hijos? Es una pregunta, ¿cierto?, que no nos debe ser indiferente a nosotras como madres, y entiéndase por madre o padre todo aquel que tiene bajo su cuidado un niño, ¿ya?, o un adolescente, o un hijo mayor, o un sobrino, quien sea. Ya recordemos que nosotros somos el vivo reflejo y espejo, ¿cierto?, del amor de Dios. Y a través nuestro, Dios también canaliza ese amor para otros. Bueno, la autora plantea, ¿cierto?, una pregunta después de esa que dice, ¿has pensado alguna vez en la sobrecogedora manera en que Dios te mira? ¿Ya? Y nos lleva a pensar lo siguiente. Nosotros como padres amamos a nuestros hijos y seríamos capaces, ¿cierto?, yo creo, de dar nuestra vida por ellos, si en algún momento lo requiriesen. Bueno, ella señala que Dios nos mira con ese mismo amor, que Él se alegra de nuestras alegrías, de nuestros triunfos, que Él se entristece con nuestras tristezas, nuestras derrotas, que se entristece con nuestro pecado. Señala de que Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y un padre nunca deja de preocuparse de un hijo. Por lo tanto, la primera verdad que ella señala es que el amor de Dios hacia nosotros es el mismo amor que nosotros le damos a nuestros hijos. Aquel amor que le procuramos, ¿cierto? Aquel amor que nos esforzamos. Dice que Dios me ama a mí con profundo amor, un amor eterno, un amor del Padre. Por lo tanto, hermanas, podemos ver de que Dios siempre está al cuidado de nosotras. A través de la experiencia de ser padre o madre o hijos, ya podemos asimilar más de su carácter. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene características como padre, madre, o también las vivimos como hijos, ¿ya? Bueno, asimismo, ¿cierto?, a través de esta paternidad que Dios nos permite ejercer, podemos ir conociendo más del carácter de Dios como Padre. Dios es un Dios protector, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios sanador, es un Dios dador, cuidador, es un Dios consolador que nunca nos deja. La página 54, la autora señala: estremece mi corazón la idea de pensar a Dios amándome así como yo amo a mis hijos, especialmente al recordar el sentimiento genuino al sostenerlos en mis brazos por primera vez. Repaso
mi emoción, entusiasmo y expectativas. En este primer amor hacia los hijos debe ser el amor de Dios, tan profundo que atraviesa el corazón, tan sereno que habla en silencio, tan incondicional que daría la vida, tan poderoso que puede mover montañas. Hermosa definición, ¿cierto?, que hace la autora respecto del amor de Dios. Génesis 1:27 señala: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muchas veces me he preguntado acerca de la paternidad de Dios tan perfecta y de su gracia para con nosotros. Pienso que en su plan perfecto de poblar la tierra, planeó hacernos padres a su imagen y semejanza. Qué linda reflexión, ¿cierto, hermana? Y qué gran verdad también. Dios, en su infinito amor de Padre, ¿cierto?, nos dio una misión importante, que era, ¿cierto?, fructificarnos, ¿cierto?, alegrarnos los unos con los otros, apacentar la tierra. Son misiones que Dios dio. Pero ese plan perfecto, ¿cierto?, que Dios tenía, cayó. ¿Por qué? Por el pecado que entró a la humanidad. Dice, sin embargo, después de la caída en un mundo derrumbado y con el peso del pecado, nada volvería a ser igual. Aquel plan perfecto que Dios tuvo, ¿cierto?, para la humanidad, una vez que entró el pecado, no fue el mismo. Todo nos costó trabajo, ¿cierto?, a las mujeres dar a luz con dolor, al hombre trabajar de sol a sol para proveer sus cosas, y también fueron, ¿cierto?, afectadas las relaciones interpersonales y familiares, ¿cierto?, en la sociedad. Aunque Dios ha permanecido fiel, el ser humano persiste en vivir sin Él, y tampoco hemos buscado a Dios en nuestro rol de padres. Por eso, si miramos a nuestro alrededor, ¿cierto?, vemos tantas familias destruidas, tantas familias que viven en caos, que viven en desesperación, que se rompen, que se disuelven, ¿cierto? Pero ese no era el plan perfecto de Dios como Padre, al habernos creado a su imagen y semejanza, ¿cierto? En el Antiguo Testamento señala la autora que nosotros podemos ver muchos padres que hicieron cosas que afectaron profundamente la vida de sus hijos, generando celos, generando contienda, generando incluso destinos marcados desde un inicio, ¿ya? Y que estas situaciones provocaron en los hijos ira, contiendas, pleito, tristeza. La autora señala cuán importante es que nosotros, como padres, nos volquemos frente a la persona de Dios para que podamos pedir socorro, para que podamos pedir dirección, para que no seamos piedra de tropiezo con nuestros hijos. Dice que los niños nacieron de su propio anhelo y propósito. Dios los creó. Nosotros sabemos que somos el puente, ¿cierto? Aquellos que hemos sido padres, madres, somos el puente por el cual Dios nos muestra su amor, ¿cierto? Y nos confía el cuidado de un hijo. Siempre a veces cuando yo en lo personal me saturo, me enojo, y pienso y digo, Señor, tú me los prestaste, yo tengo que ser buena administradora de ellos. Entonces, no es fácil, no es una tarea fácil, hermanas. Pero yo creo que cuando nosotros nos disponemos, ¿cierto?, a escuchar la voz de Dios, es más fácil el camino. Dice, Él los creó, solamente me los prestó y me los encargó para ser el puente que los lleve de regreso a sus brazos, pero jamás los pierde de vista. Eso también corre, ¿cierto?, para nuestros hijos y para nosotros, porque nosotros, aún siendo padres, somos hijos de Dios.
y Dios tampoco pierde el cuidado de nosotros. Dice, este pensamiento me calma y me reenfoca, porque dejo de pensar en el anhelo imposible y exigente de ser una madre perfecta, y comienzo a confiar en que su cuidado, amor y cobertura están sobre mí y mis hijos. Lo busco, dejo que me guíe y yo me enfoco en modelar y estampar en sus corazones el amor real del Padre a través de mis conductas. Qué importante aquello, hermana, ¿cierto? Las conductas. Sin embargo, no por esto tendría que tomar a la ligera su misión. Aunque sé que Él sana, no quiero herir a mis hijos. Aunque sé que Dios perdona, ¿cierto? Yo no quiero herir el corazón de mis hijos, porque yo también los voy a estar modelando y dejando una marca en sus corazones. Tengo el anhelo de ser mejor madre cada día. Para eso he buscado la dirección directa de Dios a través del Espíritu Santo. He orado, he leído y reflexionado su palabra. He buscado aprender de muchos autores y estudiosos inspirados por Él y he buscado sabios consejos. No hay nadie mejor que el Padre para enseñarnos a ser padres. Él es creativo y tiene variados caminos para enseñarnos. Su corazón nos guía a ser padres, a ser los padres que Él nos ha llamado a ser. Uno, dice siempre que uno no deja nunca de ser padre y ustedes, aunque tengan hijos grandes, siguen siendo madres. Hasta el día en que uno se muera, dice, deja de ser padre. Como podemos ver, hermanas, en este primer capítulo que hemos trabajado hoy día, el corazón del Padre, vemos a un Dios amoroso, un Dios preocupado, un Dios interesado en nuestras vidas, un Dios que quiere que nosotros le permitamos que Él nos muestre su amor y sus enseñanzas y que podamos ser oído atento, ¿cierto?, a su palabra. El segundo capítulo, hermanas, tiene relación con mirar con sus ojos. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Importante pasaje, ¿cierto?, que a veces se nos olvida. A veces nosotros los seres humanos somos tentados, ¿cierto?, a mirar la apariencia. Bien, este capítulo, hermanas, mirar con sus ojos habla de cómo nosotros como padres debiésemos, ¿cierto?, mirar a nuestros hijos así como Dios Padre nos mira a nosotras. Es un poco difícil porque la premura del tiempo, el ajetreo diario, las preocupaciones constantes nos hacen más que nada reaccionar. Bueno, la autora Carla Vivanco plantea que hay una característica importantísima que destaca o que debiera destacarse en relación a los padres, que tiene que ver con la sensibilidad y la capacidad reflexiva. La autora plantea que la sensibilidad significa estar atenta a las necesidades de un otro, y en este caso, ¿cierto?, de nuestros hijos. Y la capacidad reflexiva señala que es, una vez que yo esté atento, ¿cierto?, a las necesidades de mis hijos, yo tengo que tratar de ponerme en su lugar y ver y entender su conducta. La capacidad reflexiva, hermana, es un esfuerzo constante, porque la premura de nuestros días, ¿cierto?, nosotros reaccionamos a veces rápido y el tiempo no da el tiempo para ponernos a pensar y a decir por qué reaccionó así, por qué se comportó así, sino que nosotros interpretamos y aplicamos una sanción o un premio de acuerdo a lo que nosotros vemos, ¿ya? Ahora en este capítulo vamos a entender que no es tan simple, ¿ya?, y que requiere de un esfuerzo constante. Hay algunas características en relación a la sensibilidad y la capacidad reflexiva. La primera tiene que ver con estar en los zapatos del otro, ¿ya?
Generalmente lo aplicamos, hermana, a veces decimos, cuando estamos pasando una situación triste, decimos, es que nadie está en mis zapatos, ¿cierto? Y cuando estamos observando esa situación, decimos, es que hay que estar en los zapatos de él. Y otros dicen, es que yo me pongo en sus zapatos. Es un dicho bien trivial, pero no siempre es bien entendido. Y la autora nos enseña a comprender lo que realmente significa estar en el zapato de otro, ¿ya? Y dice ella que generalmente nosotros, cuando decimos que estamos en los zapatos del otro, en el fondo estamos diciendo cómo yo haría, cómo yo reaccionaría en el lugar de él. Por lo tanto, eso no significa estar en los zapatos del otro, porque yo puedo estar pasando una situación muy triste y estar acongojada, ¿cierto? Y sentirme realmente triste. Y viene otra persona y dice, es que yo me pongo en los zapatos de él o de ella y yo estaría orando, pidiéndole al Señor que Él calme la situación, que Él haga su voluntad. Entonces, eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. ¿Realmente esta persona estuvo en los zapatos del otro? No, ¿cierto? Quiso ponerse, pero desde cómo ella actuaría, lo que ella diría, lo que ella pensaría. Ponerse en los zapatos del otro, hermana, es tratar de entender el actuar del otro. ¿Por qué esta persona se enojó con Dios? ¿Cierto? Uno diría, no, yo no me puedo enojar con Dios porque Dios es soberano, Dios tiene siempre la última palabra, Dios es el creador, por lo tanto yo debo aceptar. Y entramos como a juzgar el actuar del otro, ¿cierto? Y le ponemos etiquetas, y eso no está correcto, ¿cierto? Nosotros lo sabemos, y también lo plantea la autora. Ella dice que hay algo muy importante, que debemos entrenarnos para reflexionar, para poder ver lo que está pasando sintiendo el otro. Esto generalmente se aplica con los adolescentes. Ella daba un ejemplo ahí en el libro que decía que el adolescente le pedía permiso para ir a una fiesta al papá y el papá le decía que no. Y después el hijo se encerraba en la pieza y ponía la música a todo volumen, ¿cierto? Y el papá se enojaba y más encima lo castigaba. A primeras luces diría que el niño puso la música fuerte, ¿cierto? Para demostrar su descontento o su desconformidad por la decisión del padre. Y el padre lo interpretaría, ¿cierto?, como un gesto de rebeldía del hijo adolescente hacia la orden que él dio. Si nosotros nos ponemos a pensar reflexivamente, ¿qué debería hacer este padre? Entrar a la pieza, conversar con su hijo adolescente y preguntarle por qué actúa así, ¿ya? Y pueden haber muchas respuestas. Y en el libro ella planteaba de que el niño se sintió así porque en esa fiesta iba a estar la niña que a él le gustaba. Entonces él había tenido todo un plan para ese día, para acercarse a la niña. Entonces todo se vio derrumbado. Y por eso su grave impotencia. Y ponerse también en el lugar del otro, hermana, significa sentir como el otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué para esa persona es algo tan importante, algo que para nosotros es algo tan insignificante? Otra característica importante de la sensibilidad y la capacidad reflexiva tiene que ver con que disminuye la posibilidad de que el padre se quede atrapado en emociones equivocadas por malos entendidos. ¿Ya? Si yo voy y reflexiono y empiezo a pensar y me acerco a la persona y trato de entenderlo, yo voy a sacarme esas emociones que tuve en primera instancia, ¿cierto? Que mi hijo me está desobedeciendo, que quiere pasar por encima de mi autoridad y voy a escucharlo, voy a atenderlo. Y creo que mi pensamiento va a cambiar una vez que yo conozca la posición de mi hijo o mi hija, ¿ya? Esto, hermana, es un proceso constante porque nosotros no tenemos el tiempo como para estar a cada momento y por cada actitud de nuestros hijos, ¿cierto? Entrando a reflexionar, pues, y a tratar de ponernos en sus zapatos. Dios tiene que ir dando la sabiduría, plantea la autora, para poder ir determinando cuándo es necesario aplicar esta sensibilidad, ¿cierto? Y esta capacidad reflexiva, de la cual nosotros debemos pedirle a Dios, ¿cierto? Que nos sea dando esa capacidad. Cuando son chicos los hijos, yo lo digo por experiencia, yo a veces mando una vez, 2 veces, a la tercera ya alzo la voz, a la cuarta grito.
Y entonces después ellos vuelven a decirme, mamá, ¿por qué siempre nos grita? Y eso es un trabajo para ellos y para mí, porque a mí también me provoca rabia que ellos me vengan a decir por qué grito, si ya había hablado 1, 2, 3, 4 veces. Y yo creo que ustedes con los hijos adolescentes o con los hijos mayores también vivirán emociones así, hermanas. Otro factor súper importante en esta relación que se puede dar, hermanas, tiene que ver con la comunicación. Yo debo ser capaz de establecer mecanismos de comunicación con mis hijos, aprender a conocerlos, no solo atenderlos, ya de que tengan su comida limpia, su ropa limpia, ¿cierto? De que tengan sus cuadernos, de ayudarlos a hacer tareas, sino que empezar a desafiarme a conocerlos, quiénes son, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir. Y eso también implica esfuerzo, hermana, porque hay que dejar de hacer muchas cosas para dedicarles ese tiempo a ellos. Pero en lo personal creo que es muy valioso. Yo, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Me acordaba yo mientras leía esto de mi papá. Yo estuve 47 años con mi papá y yo creo que mi papá nunca supo quién era yo. Lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo sentía. Como también creo que yo nunca aprendí a conocer a mi papá porque nunca hubo ese canal de comunicación para poder hablar de lo que pensábamos, lo que sentíamos, lo que queríamos. Y eso creo que no es bueno, pues es triste. A mí me hubiera gustado haber sido amiga de mi papá, pero no fue así. Y bueno, Dios va supliendo esas necesidades porque ahora tengo un buen esposo con el cual puedo hablar, sincerarme, conversar. Y a su vez veo que mis hijos tienen un buen padre. Entonces eso también alegra mi corazón. ¿Ya? La cuarta característica, hermanas, de esta sensibilidad y capacidad reflexiva tiene que ver con la capacidad de reflexionar y mirar desde la perspectiva de los hijos, lo cual es muy importante independiente de la edad. A veces los padres más grandes, los hijos más grandes toman decisiones que a los padres a veces no les gustan y les hacen sufrir. Por ejemplo, generalmente pasa eso cuando los hijos se van a casar y a las mamás no les gusta la novia o no les gusta el novio. Es difícil ponerse en el lugar. A veces Dios da la sabiduría, ¿cierto?, a los padres para que los padres puedan conversar con los hijos y decirles esto no te conviene, no vas por buen camino. Pero si no es así, a veces es difícil aceptar la decisión del hijo. Pero debemos tener esa capacidad de mirar desde la perspectiva de los hijos las decisiones que tomen y aclararlas, dice ella, y conversarlas cuando nosotros veamos que ellos están equivocados. Si ellos, a pesar de eso, toman sus decisiones, bueno, ellos deberán asumir las consecuencias. Necesitamos aprender a mirar desde la perspectiva de ellos y asimilar que detrás de cada comportamiento hay un motivo y un sentido. Si miramos desde la perspectiva de ellos, los podemos comprender y así dirigir nuestros cuidados y comportamientos adecuadamente. Finalmente, la autora, hermana, plantea que Dios quiere que veas más allá de lo evidente, quiere que mires con sus ojos, quiere que ya no veas a tu hijo de 2 años tirado en el piso llorando porque no le serviste la leche en la taza que quería, como un malcriado, sino que veas con sus ojos la frustración de ese pequeño ser humano que no tiene aún los recursos para poder explicar lo que quiere y para calmarse sin tu ayuda. Quiere que ya no veas a tu adolescente como un mal educado y antisocial que se encierra en su cuarto, sino que veas con sus ojos que está pasando por un periodo de cambios que le duelen, que tiene problemas tan importantes y agobiantes como los tuyos, que le cuesta lidiar con sus estados de ánimo y se le hace difícil buscarte aunque te necesite. Hasta este punto no hablo de cambiar tus acciones, sino de ser más sensible y empatizar y empapar tu mirada de respeto, misericordia y comprensión. Tus ojos para mirar a tus hijos y a ti mismo necesitan entrenarse. Así es, ¿cierto? Hemos aprendido que una de las características más importantes de las habilidades parentales, hermana, que tiene que ver con las destrezas que tenemos como padres para criar a nuestros hijos, tiene que ver con la sensibilidad y la capacidad de reflexionar.
que podamos a través de este capítulo expuesto, hermana, reflexionar sobre nuestros actos. A lo mejor vino algo a su mente que se acordó que a lo mejor fue injusto lo que hizo, y si tiene la posibilidad de reparar eso, hágalo. Si tiene que pedir perdón, hágalo, ¿cierto? Porque como decía anteriormente, hay padres que en la Biblia marcaron la vida y el destino de sus hijos, generando iras, contiendas, divisiones. Que ese no sea nuestro caso, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude a poder ser cada día mejores padres y madres. Que el Señor les bendiga, hermanas. Espero que este capítulo sea de utilidad, hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo capítulo del próxima semana, ¿cierto? Que tiene que ver con las características de nuestros hijos en las diferentes edades. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, hermanas. Amén. Hermanas, ahora damos gracias a Dios por este estudio hermoso que hemos hecho esta tarde, que ojalá que podamos aprender mucho de él y que también bendiga a nuestra hermana Marcela. También vamos a dar la oportunidad a mi hermana que tiene la oración. Que Dios bendiga a mi hermana que tiene la oración. Y después pasamos al rincón misionero, hermana. Bendiciones, mi hermana. Buenas tardes, hermanos. La saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno se encuentre bien en sus hogares. En estos momentos me ha tocado la grata misión de hacer una oración y vamos a comenzar. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a empezar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre bendito. A esta hora, Señor, yo te pido y te doy gracias, Señor, por la vida y salud que tú nos concedes, Señor amado. Por cuidarnos, Señor, protegernos, Señor, de toda esta pandemia, Señor, por los alimentos que tú los das, Señor. Te pido también, Señor, por las personas, Señor, que tienen que salir a trabajar, Señor, obligadamente, Señor, que no se pueden quedar en sus casas, Señor, porque ellos tienen que traer el sustento a sus casas, Señor amado. Yo te pido que tú los protejas, Señor. También te pido, Señor, por la hermana Elizabeth Riquelme, Señor, que ella no se pudo operar, Señor, tras subírsele la presión, Señor. Ahora, Señor, cuando a ella la llamen, Señor amado, que tú puedas, Señor, estar con ella, Señor, tranquilizarla como lo haces tú, Padre bendito, para que ella también pueda salir de esto luego, Señor, y se quede tranquila, Señor amado. También te pido por la familia Aricanqueo, Señor, que está pasando una enfermedad, Señor. Entonces también te pido por ella, Señor, que tú también las protejas y los cuides, Señor. Así como tantas hermanas, Señor, que necesitan, Señor, que están enfermas, Señor, que tú también pongas tu mano de protección, Señor, con ellos, Señor. Y todas las hermanas, Señor, que necesitan de ti, los hermanos, Señor, y tantas personas, Señor, no solamente de la iglesia, Señor, también de que no son de la iglesia, Señor, que tú también a ellos también las puedas ayudar, Señor, a cuidarnos también para que ellos te puedan conocer, Señor amado, y puedan acercarse a ti, Señor, para clamarte, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, Señor. ¿Qué es mejor que estar contigo, Señor, en estos momentos, Señor? Dándote las gracias, Señor, por todas estas peticiones que yo te estoy pidiendo, Señor. Todo te lo dejo y te lo agradezco, Señor. Amén. Buenas tardes, hermanas. Hoy les voy a contar del grupo misionero, cómo hemos seguido trabajando. El grupo misionero está conformado por Rosa Correa, Rosmi Ceballo, Marcela González, María Hueche y por la que habla, ¿ya? La información que les voy a hacer llegar es la que hemos estado trabajando. El 8 de febrero de este año, el grupo misionero gestionó
le envío al hermano René Llava de la ciudad de Caranaví, Bolivia, un aporte de 27.000 pesos tras un accidente vehicular que lo dejó muy grave debido a someterse a una operación. El hermano quedó muy afectado a nivel motriz y habla, pero en estos momentos, gracias a Dios, se está recuperando. Esta información la supimos a través de la hermana Rebeca Correa, quien se contactó con el hermano Claudio Busto, de misionero o pastor, y él le entregó esta información a ella. Gracias a ella supimos de este accidente de este hermano. El otro hermano con quien se contactó la hermana Marcela es el misionero Paulo Parra. Ella tuvo contacto con él, quien está muy agradecido de las oraciones y el aporte económico de parte del grupo misionero. Nosotros queremos seguir trabajando para, así como lo estamos haciendo, y dar un pequeño aporte todos los meses, si Dios quiere, y seguir con ellos, sabiendo cómo están, qué es lo que están haciendo, saber cómo está su familia y seguir contactándolos con ellos. Esto sería la información por el momento del grupo misionero número 1.